Qué bendición, que Dios te bendiga, amigo y hermano que estás viendo este video. Gracias porque nos dejas entrar una vez más hasta la comodidad de tu casa. Para nosotros es una bendición poder estar conectados virtualmente y poder compartir el tema de esta altar familiar. Un tema que lo dedicamos a la familia, una enseñanza con enfoque a la familia, ¿verdad? Definitivamente que cuando las familias están bendecidas, cuando las familias están unidas, cuando las familias son fuertes, sólidas, porque el invitado principal de la familia es el Señor Jesús. Entonces las congregaciones se hacen fuertes, se fortalecen y la iglesia de Jesucristo se va fortaleciendo también. Entonces por eso es muy importante que siempre como hijos de Dios dediquemos un tiempo obviamente personal para buscar al Señor individualmente, pero también en familia. Y yo espero que este día viernes lo dediquemos al Señor, un espacio de una ventana de 1 hora, realmente que no es nada, ¿verdad?, de tiempo, pero que realmente podemos nosotros dedicárselo al Señor con todo nuestro corazón. Ahora yo quiero invitarte a que vayas por tu Biblia, que tomes tus lápices, lapiceros de colores y que un momentito dediquemos este espacio de tiempo en una oración al Señor, ¿verdad?, donde le pedimos al Espíritu Santo que nos visite y que la palabra pueda fluir y que llegue hasta tu corazoncito, hasta el centro mismo de tu familia. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por tus favores, por tus bondades, porque eres un Padre amoroso que nos cuida, que nos bendice, Señor. Por favor, Señor Jesús, tú estás con nosotros todos los días, Señor, a cada momento, a cada instante, Señor. Tu Espíritu Santo siempre nos está visitando, Señor. Hoy te pido, Padre, por favor, que la presencia de tu Espíritu Santo se pueda sentir en cada hogar, en cada familia, y que juntos, Señor, podamos aprender algo a través del consejo de la palabra, pero sobre todo disfrutar tu presencia en este altar familiar, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Señor. Muévete en nosotros, Espíritu de Dios. Oh, sí, Señor. Espíritu de Dios está en este lugar. Sí, Señor Jesús. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Oh, sí, Señor. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Oh, muévete, Espíritu Santo, visítanos, visita tu pueblo. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu está aquí. Oh, sí, Señor. Muévete en mí, muévete en mí. Sí, Señor. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Dígale, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete
Espíritu, muévete en mí. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Oh, Prashanda Rama Prama Sore. Gracias, Señor Jesús, porque siempre eres bueno. Ahora te pido que esta presencia, como la sentimos, Señor, también tu pueblo la pueda sentir ahí en su hogar, en su casa, de cada uno, Señor. Que la palabra que vamos a compartir, que la semilla que vamos a sembrar, lleve fruto abundante, Señor, a tiempo, pero también fuera de tiempo, si fuera necesario, Señor, que produzca el 100 por 1, que no se desperdicie en nada, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Aleluya. Amén. Amén y amén. Aleluya. Qué bendición. Quiero invitarte para que hagamos evangelismo virtual. Si no lo has hecho, te invito para que esta transmisión la puedas compartir, darle share en tus redes sociales, compártelo en tu página de Facebook con tus amigos, tus contactos, o envíalos por medio de un texto, o también puedes enviarlo por medio de un email. Si estos tiempos modernos puede ser que tengas también tu email, así es de que envíalo por medio de tu email a todos tus contactos que tengas. No sabemos quién va a recibir la palabra y vaya a ser bendecido, tocado por la presencia de Dios. Ese es el anhelo de nuestro corazón, ¿verdad? Así es de que quiero también invitarte, si tienes peticiones de oración, al final, como siempre, me gusta orar por las peticiones que nos entran, ya sea por el Facebook o por medio de nuestro chat de la iglesia, ¿verdad? Así es de que ve, como te dije al principio, ve por tu Biblia, tu cuaderno y tus lápices de colores. Vamos a retomar un tema, ¿verdad?, que teníamos ahí en el tintero, de enfoque a la familia, y es los procesos familiares. ¿Cuántos no hemos atravesado o cuántos no han atravesado por procesos familiares? ¿A qué me refiero con procesos? En todas las familias hay problemas, hasta en las mejores familias, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos que aprender es de que para resolver los problemas en familia o para resolver los problemas que se dan en las familias, debemos de reconocer el génesis, es decir, el principio, el origen del problema. Mientras uno no reconozca qué es el problema o dónde se causó, dónde se inició, entonces sí va a ser un poco más difícil. Pero cuando hay voluntad por parte de los miembros de la familia de querer resolver un problema, entonces ya se lleva la partida ganada, ¿verdad?, por completo. Solamente es de esperar y de dejar que el Señor opere, que obre en una familia, ¿verdad? Entonces fíjese que nosotros podemos ver en la Biblia ejemplos de personajes, ¿verdad?, que en su propio hogar tuvieron problemas y cómo el Señor los pudo ayudar. Ahora, cuando yo digo identificar el problema, recuérdese de que identificar el problema, lo que tal vez nosotros, y voy a repetir lo que dije la vez pasada, lo que nosotros le llamamos un problema es un pecado. Ahora, porque la mayoría de situaciones en la vida personal y familiar, los problemas vienen por causa del pecado, ¿verdad? Sea un pecado de ahora o de hace mucho tiempo atrás, un pecado que no se haya confesado, un pecado que no haya sido limpiado por la sangre de Cristo, borrado por completo por la sangre de Cristo, porque déjeme decirle que la sangre de Cristo borra por completo los pecados, cualquier pecado. Entonces, si logramos identificarlo, porque muchos, por ejemplo, no quieren como minimizar algunos pecados, por ejemplo, la mentira. La mentira es un pecado. La Biblia dice en Apocalipsis 21:8 que los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde en azufre, es decir, la muerte segunda. Entonces, no es un pecado que tengamos que ver a la ligera, la mentira. Por eso, de verdad, yo te invito para que guardes tu vida de mentir. De mentir, guarda tu vida. Pero entonces, muchos quieren minimizar ese pecado, ¿verdad?
no llamarlo, o no, a veces es un problemita que tiene, no es un problema, es un pecado. Entonces, cuando nosotros logramos identificarlo, ¿verdad? Entonces, podemos resolverlo. Vimos la semana pasada, vimos problemas como, por ejemplo, cónyuges que culpan al otro por las cosas que pasan. Ahí nunca va a haber nunca va a haber una solución al problema, porque siempre va a haber un cónyuge que está culpando al otro, ¿verdad? Entonces, recuerde de que ¿qué otro problema logramos identificar la semana pasada? El problema y la solución, se la voy a decir así rapidísimo, ¿verdad? La solución de cuando el cónyuge, hay cónyuges que culpan al otro de todas las cosas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución cuando el cónyuge culpa al otro? Es, hermano, aprender a amarse. El amor, definitivamente. Cuando hay un amor robusto, un amor sincero, un amor fuerte, se puede sobrellevar multitud de pecados. También vimos la desobediencia de los hijos. Ese es un problema bien serio en las familias. Bueno, entonces la solución sería que los hijos guarden el mandamiento del padre y nunca despreciar la instrucción de la madre. Si ellos logran hacer eso, va a desaparecer toda desobediencia. También vimos el problema que se da en las familias, ¿verdad? Y es de que el maltrato de los padres a los hijos. Hay padres que maltratan a sus hijos, ¿verdad? Los empujan, los guían y los provocan a ira. Y la solución es, ¿verdad? Que nosotros aprendamos a ver a nuestros hijos como herencia del Señor, como algo que el Señor nos dio. Y cuando nosotros a ver que son una bendición, aprendemos a verlos así, hermanos, se va a acabar todo maltrato, tanto de los padres a los hijos. Pero hoy quiero avanzar, ¿verdad? Y continuamos hablando acerca de los procesos familiares, pero hoy quiero que veamos, hasta donde el Señor nos lo permita, y hoy quiero que veamos cuando los padres se olvidan de los hijos. Aquí ya no estamos hablando cuando los padres maltratan a los hijos, sino cuando los padres se olvidan de los hijos. Mire, este es un tema bien difícil porque lo natural en un padre siempre va a ser cuidar a sus hijos, cuidar de sus hijos, no abandonarlos, no descuidarlos, ¿verdad? Como anteriormente habíamos visto, no maltratarlos, pero hay padres que se olvidan de sus hijos por completo, por completo. Incluso usted sabe que pueden haber incluso padres que maten a sus propios hijos. Y eso lo vemos en la Biblia nosotros en bastantes ejemplos. Imagínense, para que en un núcleo familiar, ¿verdad?, el propio padre decida matar a sus propios hijos. Qué cosa más difícil, qué cosa más espantosa, diría yo. No difícil, espantosa, horrible. Entonces hay padres que se olvidan por completo de sus hijos. La Biblia nos enseña acerca del avestruz, que es un ave tan grande, y cuando el avestruz pone sus huevos, fíjese que dice que los deja así encima de la tierra, ni los cubre ni nada, y los abandona a su suerte, no los cuida. Hay muchos padres, y cuando la avestruz se siente atemorizada, con problemas, entierra la cabeza, ¿verdad? Y el gran cuerpón afuera, pero la cabecita tan pequeñita escondida, porque piensa que está escondido todo su cuerpo, ¿no? Está presa o vulnerable de cualquier ataque. Entonces hay padres que abandonan, hay padres que se olvidan, padres que no cuidan a sus hijos. El Salmo 27, verso 10 dice, es un verso bien conocido, dice, porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Fíjese qué promesa más preciosa. Si tal vez tú, amado hermano que nos ves, fuiste olvidado o fuiste abandonado por tus padres, no te preocupes, Jehová es tu Padre
y Él te cuida. Incluso dice la Escritura que el Señor se acuerda de los olvidados. ¡Ah, qué hermoso eso! Qué hermoso es el Señor. Él se acuerda de los olvidados, de los débiles, de los afligidos. Se recuerda y los fortalece, los bendice, los visita. Pero fíjese que este Salmo 27, verso 10 es bien bonito porque dice, porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Quiere decir que aquí hay un olvido total de los hijos por parte de los padres biológicos, ¿verdad? Pero una total ayuda y un total amor de parte de Dios para recoger a esos hijos que fueron olvidados por sus propios padres. Claro que esto puede ser causado por muchas razones, ¿verdad? Usted sabe que puede ser de que desde el vientre quizás el padre o la madre no quieren a los hijos. Y entonces por eso al principio, como vimos en el tema anterior, los maltratan. Pero y después los olvidan, es decir, no se preocupan por ellos, incluso los abandonan, los dejan o incluso los llegan a matar. Qué cosa más terrible, ¿verdad? Que un propio padre, una propia madre le haga daño a sus propios hijos. Ahora, estos temas familiares son bien fuertes, porque nadie quisiera atravesar por esta situación, pero hay hogares en donde los padres se han olvidado de los hijos. Hay que vean cómo le hacen. A mí me costó que les cueste a ellos también. Usted es un padre que se olvida de sus hijos. Si acaso no, nosotros como padres estamos en la posición de poder ayudarlos, bendecirlos, cuidarlos, estimarlos. Pero vaya, no tanto solo la bendición o la posición, sino la obligación de que nosotros como padres tengamos cuidado de nuestros hijos, de las cosas elementales, ¿verdad? Y yo sé de que todos los padres que me están viendo ahora, que aunque nadie me diga amén, ¿verdad? O por lo menos que me pongan amén ahí los papás, ¿verdad? Los padres, todos nosotros lo que anhelamos es lo mejor para nuestros hijos, lo mejor. Y por eso nos esforzamos, por eso tratamos de hacer bien las cosas. Como cristianos tratamos de consagrarnos y guardarnos para el Señor, para que el resultado de la bendición que caiga sea en beneficio de nuestros propios hijos. Ahora nuestros propios hijos sabrán ellos qué hacer con la bendición que reciben de parte de Dios. Por eso es de que nosotros debemos de ser de ejemplo, pero déjeme agregarle esto, de buen ejemplo con nuestros hijos. Si logramos ser de buen ejemplo con nuestros hijos, hermano, cualquier problema, cualquier situación se puede resolver así. Ahora fíjese, entonces aquí vemos como padres biológicos. Aquí yo quiero referirme, el Salmo 27, verso 10, se refiere a los padres biológicos que abandonan, que descuidan, que menosprecian, que no aman a sus hijos. Como le decía, como aquel rey, ¿verdad? Que llega el profeta a decirle, mira, ponte a cuentas, arregla tu casa porque te vas a morir, ¿verdad? Y entonces usted sabe que empieza a llorar y a llorar y a llorar, y entonces llega el profeta que guiado por Dios y le vuelve a decir, mira, ya no llores porque te voy a alargar 15 años más la vida. Bueno, entonces él dichoso, qué bueno, feliz, ¿verdad? Pero al final él se descuidó y descuidó a su familia. Y entonces eso es lo tremendo de que, ¿verdad? Que hayan algunos que como no es en la época de ellos, ¿verdad? El rey, le profetizaron también al rey, ¿verdad? Que venían cosas feas y malas, ¿verdad? Aquel rey descuidado, ¿verdad? Que no se cuidó él. Y entonces le cayó el profeta con la palabra de Dios y le dijo, mira, por tu actuar viene esto y esto, destrucción, va a ser destruido el pueblo. Pero
qué tiempo es? Eso no es para tu tiempo, es para el tiempo de tus hijos. Ah, entonces no hay problema. ¿Cómo así? Se está olvidando de sus hijos. Como aquella mujer que se presentó ante el rey Salomón, ¿verdad? Diciendo que le habían robado a su hijo, que ella misma había matado, asfixiándolo, que se durmió en la noche, no tuvo cuidado y lo mató. Y en la mañana siguiente la otra amiga que estaba con ella, estaba su hijo vivo, entonces los cambió, entonces llegaron a decir que, el pleito, ¿verdad? Usted lo sabe. ¿Quién de las dos decía la verdad? Entonces el rey Salomón dijo, tráiganme la espada. Tráiganme la espada, vamos a ver quién está diciendo la verdad. La espada es figura de la palabra de Dios. Entonces cuando el rey Salomón le dijeron, tráiganme la espada, les dijo, partan a la mitad al niño y denle una mitad a una mamá y una mitad a la otra, para que así las dos tengan una parte. Entonces la mamá, que era la verdadera mamá, le dijo, no lo maten, no lo maten. Mejor que se quede ella con él. Y la otra que sí, que lo maten, que nos den a los dos, a las dos que nos den. Entonces Salomón dijo, no, désenlo a ella porque ella es la verdadera madre. Estaba dispuesta a abandonarlo, a cederlo antes de matarlo. En cambio la otra había matado a su propio hijo y quería que mataran al otro. Entonces, cuando los padres se olvidan de los hijos, qué cosa más terrible. Qué cosa más terrible. Pero hay bendición para aquellos que han sido olvidados, que han sido desechados. Y es que con todo esto, Jehová el Señor me recogerá. Jehová el Señor me recibirá. Jehová el Señor estará conmigo. Aleluya, qué bendición. Ahora fíjese que quiero que veamos este otro verso, Isaías 63:16. Dice, porque tú eres nuestro Padre, aunque Abraham no nos conoce, ni nos reconoce Israel, tú, oh Señor, eres nuestro Padre. Desde la antigüedad, tu nombre es nuestro Redentor. Quiero detenerme aquí un momento, porque aquí el pueblo le está diciendo a Dios, tú eres nuestro Padre. Y dice algo bien tremendo, aunque Abraham no nos conoce. Qué impresionante esto. Sí, ¿acaso no decía que en Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra? Y Abraham no los conocía. Cuando dice no los conoce, es decir, pues no estaba con ellos, no los amaba, no los cubría, no los protegía, no derramaba bendiciones sobre ellos. Entonces, mire, aquí el Salmo 27 yo lo quise poner como los padres biológicos, pero aquí en el Salmo 63:10 es como aquellas autoridades o figuras paternales, ministros que son vistos como padres, ¿verdad? Espirituales, como padres del alma, de las ovejas, porque usted sabe que nosotros tenemos tres clases de padres. Nuestros padres del cuerpo biológico son nuestros padres naturales. El padre de nuestro espíritu es Dios. Y el padre de nuestra alma son los ministros, los pastores, los ministros que nos cubren. Aquellos que reconocen la paternidad ministerial. Porque si hay alguien que no reconoce la paternidad ministerial, estará huérfano de una de esas tres áreas. De una de esas, que es el alma. Ahora, aquí entonces, la figura de la paternidad, aquí, espiritual le digo, pero quiero, ya hice más general en el alma, pero la figura de la paternidad acá, ministerial, aunque la figura de la paternidad ministerial te falle, Jehová es nuestro Padre. Amén. Por eso es de que nosotros como hijos de Dios debemos de amar, respetar, obedecer, bendecir, hermano, a nuestros pastores,
hacer todo lo que nos toca a nosotros que hacer y hacerlo con amor, con excelencia, con el corazón, voluntariamente, sea las cosas espirituales o las cosas materiales que nos toca que hacer, ofrendar, diezmar, estar orando, hermano, llamándolo, ¿cómo está pastor? Dios lo bendiga, que el Señor bendiga a su familia, a sus hijas, las cosas que haya que hacer. Pero lo que no tenemos que hacer nosotros como ovejas es poner nuestra mirada en los pastores, porque los pastores son humanos, pues somos humanos, ¿verdad? Y puede ser de que quizás nosotros nos olvidemos, pero déjeme decirle que Dios nunca se olvida de ti y nunca se olvida de mí. Aunque nuestro padre Abraham no nos conozca, en otras versiones dice, aunque no nos reconozca, y aunque Israel no nos reconoce, cabal están las figuras ministeriales, ¿verdad? La paternidad. Pero entonces aquí quiero que vean, entonces cuando los padres se olvidan, siempre Dios sale al rescate de los olvidados. Dios sale al rescate de los olvidados, de aquellos que han sido, hermano, hechos a un lado. Dios se recuerda. Hermano, amén. Dios se acuerda de ti, Dios se acuerda de mí. Si no fuera así, hermano, saber dónde estuviéramos o cómo estuviéramos. Entonces, aquí vemos nosotros cuando los padres se olvidan, tanto los biológicos como los espirituales, o la figura de la paternidad ministerial. Entonces, como le dije, en el Salmo 27 tenemos que honrar a nuestros padres, ¿verdad? Y en el Isaías 63:16 también debemos de honrar la paternidad ministerial. Usted sabe de qué forma tiene que honrar al Señor con su vida misma, guardándose en santidad, y de qué forma tiene que usted honrar a sus coberturas, a su cobertura, a su paternidad. Dichosos aquellos que tienen pastor, pero más dichosos aquellos que tienen pastor y reconocen paternidad, porque ellos tienen una doble bendición, ¿verdad? Aunque nadie me diga amén, pues, ¿verdad? O no sé si estarán poniendo amén, ¿verdad? Pero entonces aquí, fíjese, ese es un problema serio. Es un problema bien serio que los padres se olviden de los hijos. ¿Cuál es la solución? Acompáñeme a Lucas capítulo 2 y verso 40. Estoy leyendo la versión de las Américas. Y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Aquí cuando usted lee todo el contexto, lee el capítulo, usted se da cuenta que se está refiriendo al Señor Jesús. ¿Verdad? Usted sabe que llegan a presentar al Señor Jesús al templo, ¿verdad? Bebé de días, ¿verdad? Hacen todo el ritual que tienen que hacer. Se aparece Simeón, ¿verdad? Diciéndole al Señor, ahora mis ojos han visto al Redentor de Israel, puedo descansar en paz, puedo morir en paz, me puedes llevar ya. Llega Ana, una mujer piadosa, una mujer, hermano, que era guiada, y los dos fueron guiados por el Espíritu Santo, imagínense. Y llegó ella y vio también, profetizó. Pero lo interesante aquí, hermano, es que dice, y el niño crecía. Claro, el proceso natural de un niño es crecer. Usted sabe que los bebés, ¿verdad? Aquellos que hemos tenido la bendición de tener hijos, ¿verdad? Y verlos crecer. Usted sabe que los bebés, usted solo los pone en la cuna y duermen, crecen. A ellos les hace más bien estar dormidos, porque dormidos hasta dormidos crecen. Ya de grandotes es la cosa, ¿verdad? De que algunos se quedaron con la costumbre, ¿verdad? Y ya no crecen, sino se envejecen, creo yo, cuando más duermen. Pero bueno, dice, y el niño crecía. Esto me habla a mí de un proceso natural, pero fíjese que para que alguien crezca sin ningún problema, el ambiente, como dicen allá en mi tierra natal, the environment, ¿verdad? El ambiente debe ser saludable, sano, sin problemas, sin discusiones,
hermano, de esas cosas que pueden atrofiar la vida de un niño. Entonces, en un ambiente sano, en un ambiente de bendición, se crece en bendición. Yo me estaba recordando de mi niñez y yo le doy tantas gracias al Señor porque mi niñez fue tan sana, hermano, tan alegre, de tanta bendición, que yo creo que nosotros todavía disfrutamos de una niñez sana. Las siguientes generaciones vienen como más avanzadas y el medio ambiente es totalmente diferente. Cosas que nosotros hacíamos cuando éramos niños no se pueden hacer ahora los niños de este tiempo. No se puede. Entonces, el niño crecía. Esto quiere decir de que el ambiente donde él estaba era un ambiente sano. Quiere decir que quienes lo estaban cuidando, a ver, los que me están viendo ahí, que me están poniendo atención, ¿quiénes eran los que cuidaban al Señor Jesús? Obviamente, pues, ¿verdad? Sus padres, José y María. Qué privilegio más grande, hermano. Pero fíjense, crecía y se fortalecía. Aquí voy a atenderme otro poco porque ya le debe de crecer, que para crecer se necesita un ambiente sano. Pero para fortalecerse, ya le dije, con dormir se crece, pero para fortalecerse, mire, necesita su cuscún diario, su comidita diaria. Quiere decir de que ellos tenían y le proveían lo necesario, le proveían, hermano, lo que necesitaba para que creciera y estuviera fuerte. Nuestro amado Señor Jesús. Por eso es de que es bien importante que como padre nosotros podamos dar todo el recurso que necesitan nuestros hijos y enseñarles enseñarles a usar el recurso y no abusar del recurso. Porque cuando se abusa del recurso se termina, se agota, se extingue, se acaba. Incluso el Señor Jesús, mire, fue tan bien enseñado que a él no le gustaba desperdiciar nada. De seguro que José y María le enseñaron eso, a no desperdiciar. El Señor hace aquel tremendo milagro de la multiplicación de los panes y los peces, ¿verdad? Y todos dice que comieron hasta saciarse, hombres, mujeres y niños. Y dice que contaron como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y todos comieron hasta saciarse, dice. Y entonces ya se iban cuando no, espérense. Le dijo a sus discípulos y a todos, vayan y recojan los pedazos, ni siquiera las partes enteras. Dijo, vayan y recojan los pedazos que sobraron. Para asombro de todos, se recogieron 12 cestas llenas. En aquel entonces había una diferencia entre cestas y canastas. Más o menos en lo que lo recogieron era el tamaño de un hombre de pie, llena de pedazos de pan y de pescado. Como el Señor no es deudor de nadie, ¿verdad? Y el Señor siempre provee a los que están con Él. Déjeme pensar, si recogieron 12 cestas llenas, bien puede decirse, bueno, le dio una a cada uno. Hasta Judas recibió la suya, ¿verdad? Ni la merecía, pero hasta él le dio el Señor. No lo dice la Biblia, pues, pero déjeme que lo ponga así. También el 12 es número de gobierno, significa estar bajo gobierno, estar bajo autoridad. Entonces les estaba diciendo, no tienen que tener autoridad, pero sobre todo reconocer la autoridad. Entonces, fíjese, el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría. Mire, aquí viene otra cosa interesantísima. La sabiduría, usted sabe que es un proceso, si usted lo quiere ver así, en una parte natural, pero en otra parte es el resultado del estudio. Una persona se va haciendo sabia naturalmente también, ¿verdad? Por los procesos que atraviesa, por las experiencias que obtiene, pero también por lo que va estudiando, cómo se va preparando. Entonces, quiere decir, llenándose de sabiduría. Hermano, quiere decir de que ellos
tenían un ambiente sano, le proveían su comida, para que estuviera fuerte, pero ahora también le proveían para los estudios, para que sus hijos estudiaran, para que estuviera en un lugar donde él pudiera aprender y obtener el conocimiento. Recuérdese que está la inteligencia, el conocimiento, el entendimiento, la sabiduría. Me falta uno, se me olvida. Inteligencia, entendimiento, conocimiento, bueno, sabiduría. Se lo voy a dejar así. Esos 4. Con la inteligencia se nace. Con la inteligencia se nace. Usted, mira, los niños lloran, a los bebés lloran porque tienen hambre, pero es porque son inteligentes. Lloran, entre más gritan, más rápido los llegan a dar de comer. ¿Sí? Sabiduría es el último. Entonces, con la inteligencia se nace. De ahí todo lo demás es un proceso. Inteligencia es con que nacemos. Conocimiento. Vamos adquiriendo conocimiento. Y después necesitamos el entendimiento de lo que tenemos que hacer con el conocimiento que hemos adquirido. Lo que nos va a llevar, me falta uno, pero lo que nos lleva a un proceso final que es la sabiduría. Conforme nosotros vamos adquiriendo. Ahora, y como el Señor, como el Padre, el Creador del universo, el Dios eterno, no podía no estar en la fórmula, ¿verdad? Con su Hijo, dice, y la gracia de Dios estaba sobre él. Quiere decir que cualquier otra cosa que le hubiera hecho falta al Señor, la gracia de Dios lo cubría todo por completo. Mire qué precioso. Mire, sin la gracia no podemos hacer nada. Entonces aquí la solución es que, vea, para que esto no pase o que los padres, mire, Dios quiera que alcance a los padres que tal vez están teniendo está pasando esta situación en los hogares, que están desatendiendo a sus hijos, no los están cuidando, no los están apreciando, sino que tal vez los están presionando o los están olvidando. Aquí dice, abandonando, dice aquí esta versión que yo tengo. Dice Isaías 63, ya no están conociendo a sus hijos ni reconociéndolos. Entonces, si esto está pasando, que el Espíritu de Dios toque la vida de aquellos padres que están así, para que pueda ser tornado el corazón de ellos hacia sus hijos. Esa es una profecía de este tiempo, que Dios hará volver el corazón de los padres a los hijos, pero también el corazón de los hijos a los padres. Porque puede ser que un corazón de un hijo que ha recibido esto se empieza a endurecer, a engrosar, a hacerse duro, difícil, ¿verdad? Y después entonces termina olvidando a sus padres, odiando a sus padres, y después él repite el proceso con sus hijos. Es que eso es lo terrible. Y así es como el diablo, que el Señor lo reprenda, empieza a destruir vidas, familias, generaciones completas. Pero como para esto vino el Señor Jesucristo hace más de 2000 años, dice la Escritura, para deshacer, para destruir, desbaratar toda obra del maligno, dice. Para eso vino el Señor Jesucristo. Pero para eso tú y yo tenemos que reconocerlo e invitarlo a que viva en nuestro corazón y reconocerlo como el Señor de nuestra vida. Para que entonces toda construcción que el enemigo haya hecho sea desbaratada y que Jehová empiece a edificar nuestra vida. Salmo 127. Fíjese que en la versión nueva versión internacional, no lo tengo ahí, solo déjeme que se la lea, porque yo lo puse aquí a un lado. En Lucas 2, pero del 39 al 40, dice: después de haber cumplido con todo lo que exigía la ley del Señor, José y María regresaron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. Pero note que la función de José y María, ellos eran los padres que Dios le había delegado a esa función de cuidarlos, de cuidar al Señor Jesús. Les dio esa función preciosa. Entonces, a nosotros, a ti, amado papá, mamá que me estás viendo, a ti el Señor te delegó una función preciosa, que son tus hijos. Cuídalos. Así como dice aquí, y el niño crecía
se fortalecía, llenándose de sabiduría y la gracia de Dios. Ya se lo expliqué, ya más claro ya no puedo ser. Esa es la solución, pero ¿qué otra solución? También, ¿qué más le tenemos que añadir? Proverbios 22:6. Enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo, nunca se apartará de él. Obviamente, el camino del Señor. Instruye al niño en el camino de Dios, y aunque llegue a ser viejo, jamás se va a apartar de él. Lo que se sembró bien, de seguro va a llevar buen resultado. Aunque se alejen, aunque se vayan al mundo, reprendemos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero si tal vez a ti te ha tocado esa experiencia triste de que tal vez uno de tus hijos está alejado del Señor, no te preocupes, sigue orando nada más, sigue intercediendo, sigue hablándole, o si se rompió toda la relación, sigue orando, en su momento el Señor va a tocar el corazón, para que ese corazón se vuelva, porque es la profecía, el Señor hará volver el corazón de los padres a los hijos, y el de los hijos a los padres. Si no, voy a venir y voy a destruir la tierra con maldición, dice. Es cosa más terrible. O sea que nos conviene tanto que nuestros corazones como de padre a nuestros hijos estén bien, como del de nuestros hijos a nosotros esté bien, porque nos conviene a nosotros. Pero que no se nos olvide también que nuestro corazón hacia nuestros padres tiene que estar bien, porque todos los que me están viendo no solo son papás, sino que también son hijos. Y aquí dice cuando los padres se olvidan de los hijos. Qué cosa más terrible. Pero quiero que veamos uno más. Siempre el tiempo lo agarra aquí a uno, ¿verdad? Pero, mire, cuando los hijos se olvidan de los padres. Eso es algo terrible también. Cuando los hijos se olvidan de los padres. Ay, bueno. Mateo capítulo 15 y verso 5. Mira este verso, Dios santo. Póngale mucha atención a este verso. Porque dice, en cambio, vosotros afirmáis que uno puede decir a su padre o a su madre, no puedo socorrerte, porque todo lo que tengo se lo he ofrecido a Dios. Y que el que dice esto ya no está obligado a socorrer a su padre o a su madre. Así invalidáis el mandato de Dios por seguir vuestras propias tradiciones. Hipócritas, dice. Bien habló el profeta Isaías acerca de vosotros cuando dijo, este pueblo me honra de labios afuera, pero su corazón está lejos de mí. Qué terrible, qué tremendo. Qué verso este, hermano. Porque, fíjese, porque aquí prácticamente este es un pensamiento humano. Este es un pensamiento que, hermano, no está bajo el corazón de Dios cuando los hijos se olvidan de los padres. Aunque ningún hijo diga amén, pues, ¿verdad? Amén. Nosotros como padres obviamente tenemos obligaciones con nuestros hijos, aunque estén casados. Debemos de seguirlos amando, proveyendo, protegiendo. Pero los hijos también se tienen que acordar de los padres. No puede ser de que un hijo se olvide de su papá y de su mamá. Más si el hijo le está pidiendo un tipo de ayuda. No puede ser. Y aquí está el verso. Muchos se escudan. No, es que yo no tengo que ayudarlos a mis papás. Ellos me tienen que ayudar, me tienen que dejar herencia a mí y a los hijos y a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Y claro, es cierto, así dice que el buen padre, el padre sabio, dice, dice, deja herencia hasta los hijos de sus hijos. Pero ¿de qué herencia se estará refiriendo? Porque si vemos, dice la Escritura, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla destruye, sino haceros tesoros en los cielos. La mejor herencia que como padre nosotros le podemos dejar a nuestros hijos es Cristo Jesús en el corazón. Y claro, y si después le podemos dejar algo, pues va a ser una bendición. Pero no por eso nos vamos a agarrar nosotros como hijos y olvidarnos de nuestros padres. ¡Qué cosa más terrible! Mire, le voy a leer esto en la versión de las Américas.
perdón, le voy a leer el Evangelio de Marcos, Marcos 7:9. No lo puse, pero yo se lo voy a leer acá. Dice, también les decía, astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Dice, uy, qué cosa más severa, hermano. Pero vosotros decís, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudiera beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Quiere decir que el Señor Jesús estaba aquí en contra de los líderes que le estaban diciendo al pueblo, miren, si astutamente dice, si ustedes le dicen a sus papás, este dinero que tengo no te puedo ayudar porque es una ofrenda, es corbán, yo ya se lo ofrecí a Dios, ya no estás obligado a ayudarlo, porque eso ya se lo ofreciste a Dios. Pero eso ahí dice, hipócritas dice, bien habló el profeta Isaías acerca de vosotros, este pueblo me honra de labios nada más, pero su corazón está lejos, porque ellos lo estaban diciendo por querer obtener un beneficio económico, hermano, hasta quitarle la propia ayuda a los padres, porque siempre hay hijos buenos, hermano, temerosos de Dios, que bendicen a sus padres. Mire, lo que pasa es de que muchos no lo entienden. Pero por ejemplo, fíjese cómo si lo queremos ver de esta manera, una figura de crecimiento, unas columnas, usted imagínese unas columnas. El papá, ¿verdad? Está aquí, ya es una columna que está hasta el 100%. Es una columna que está hasta el 100% y el hijo una columna que está en el 0%. Conforme va pasando el tiempo, la columna de papá y mamá va bajando y la columna del hijo va subiendo, porque es lo natural, ¿verdad? Y empieza a subir y a declinar papá y mamá, y el hijo llega a un momento en que está en el 100% y papá ya no es igual que antes, mamá ya no es igual que antes. ¿Cómo puede ser posible entonces que los hijos no puedan ayudar a sus padres? Qué cosa más terrible. Solo alguien que tiene un corazón endurecido, que no ha conocido a Cristo o que está mal aconsejado. Porque aquí estos líderes le estaban diciendo, no, si ustedes ya se comprometieron y ustedes ya dijeron que este dinero era una ofrenda para Dios, ya no están comprometidos a ayudar a sus papás. Ese dinero ya no lo tocan. Pero aquí dice, astutamente violáis el mandamiento. ¿Cuál mandamiento era? Aquí lo dice, lo voy a leer, Mateo 7:10. Honra a tu padre y a tu madre. Y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. ¡Qué terrible, Dios santo! Por eso ahora que los hijos están escuchando, o que todos los que somos hijos estamos escuchando, guardémonos. Si no vamos a bendecir, aunque estamos nosotros exhortados por el Señor, honra a tu padre y a tu madre. Pero si no vamos a honrarlos, mejor calladitos te miras más bonito. Que después el Señor tratará con aquel que no quiere honrar a papá y mamá. Esa es otra historia, ese es otro capítulo. No sé si lo vamos a ver, pero ese es otro capítulo. Pero sí ocurre. Este es un problema serio, que los hijos se olviden de los padres. Aquel papá y mamá que con tanta ternura en su año del 0%, hermano, cuidaban a sus hijos, los protegían y después cuando crecieron, los hijos se olvidan de los padres. Qué cosa más terrible, ¿no? Esto no puede ser. Pero dice la Escritura que este tiempo final que estamos viviendo es un tiempo peligroso donde los hombres serán amadores de sí mismos, dice. Amadores de sí mismos. Lo quiero leer. Mejor lo voy a leer, fíjense, porque ese verso lo quiero poner aquí, a ver si lo encuentro aquí rapidito. Miren, aquí lo bueno es que aquí tenemos en la computadora para buscarlo, ¿verdad? Aquí está, vamos a ver. Sí, aquí dice 2 de Timoteo 3:2. Fíjense cómo dice, se lo voy a leer mejor aquí en otra versión. 2 de Timoteo 3:2. Este verso es impresionante. 2 de Timoteo, capítulo 3 y verso número 2. Dice, desde el
Mire, como desde el 1, solo el título dice carácter de los hombres en los postreros días, en los días finales. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice. Vaya pues. Y entre todas estas cosas negativas, habla acerca de prácticamente que se están olvidando de los padres. ¿Qué le parece? Y este problema se da, hermano, incluso en las familias cristianas. Hay hijos que se olvidan de sus padres, que miren cómo salen ellos. Pero recuérdese que el Señor es el que tiene cuidado. Y el Señor puede tocar el corazón de aquellos hijos que tal vez han pensado así por error, o porque han estado siendo mal aconsejados, o porque no sabían, ¿verdad? O porque la vida tal vez fue duro con ellos, pero eso no tiene la culpa a nadie. Si de verdad hemos resucitado con Cristo Jesús, entonces hagamos y busquemos las cosas de arriba. Ahora, ya como el tiempo nos avanza, quiero darle la solución, porque si nos quedamos solo así, la cosa está terrible. Y ahí le dejo Mateo 15, Isaías 29, 13, que es donde el Señor hace la exhortación, y Marcos 7, del 9 en adelante. Entonces, ¿cuál es la solución, pastor? Bueno, la solución no la tengo yo, la solución está en la palabra de Dios. Mire, Deuteronomio capítulo 5 y verso 16. Recuérdese que este pasaje de Deuteronomio 5 dice el título, los 10 mandamientos o los mandamientos. Pero en Deuteronomio 5, 16 específicamente le voy a leer la versión palabra de Dios para todos. Dice, respeta a tu papá y a tu mamá. Pero ¿cómo? Como el Señor te ha mandado, no como tú quieres, no como tú piensas, no como te parece, no como te alcance, no, como el Señor te ha mandado, para que vivas mucho tiempo. Fíjese la bendición que hay de respetar, obedecer a papá, de ayudarlo, de socorrerlo. Dice, para que vivas mucho tiempo y prosperes en la tierra que el Señor tu Dios te ha dado. Puede ser que alguien me diga, pastor, pero ¿qué pasa si yo ya no tengo a mis papás? O quizás mis papás nunca me quisieron, me abandonaron, son malos conmigo, me desprecian, me desechan. Bueno, ¿ya lo intentaste? Te diría yo, ¿ya lo intentaste? Y si me dices sí, bueno, ya lo intentaste, ya no está en ti. Pero si puede haber una buena relación, ¿por qué no? Honra. Entonces, si ya no están, honra la memoria. Honra la memoria. Como te decía, no hablemos mal, calladitos nos vemos más bonitos. ¿Verdad? Y recuérdate que también tú pudiste haber sido recibido por una cobertura, una paternidad ministerial, que quizás está ocupando el lugar de tu padre o de tu madre. Pero eso ya va a ser de si tú recibes esa paternidad, si tú recibes esa cobertura. Porque esto no es impuesto, no, nada es impuesto. Nada. Aquí es voluntario, aquí es si tú lo reconoces. Y fíjese que Deuteronomio 5:16, pero en la versión de las Américas dice honra. Aquí dice respeta, pero dice honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. O sea que aquí nosotros vemos que el principio de prosperidad, el principio de bendición, mire, el principio de una vida larga es honrar, es respetar a papá y a mamá. Pastor, pero ya le dije, y si no están, bueno, ya lo intentaste, si ya lo intentaste, ya no está en ti. Tú ya lo intentaste, ya lo lograste. Si el Señor lo va a permitir en algún momento,
En algún momento quizás se va a restablecer la situación, la relación. Si definitivamente no se puede, bueno, tú lo intentaste, ya no está en ti. Ok, ahora fíjese que quiero ponerle un puntito más aquí a esto. Cuando dice respeta o cuando dice honra a tu padre y a tu madre, la palabra honra o respeto, ¿verdad? Aquí en el hebreo, bueno, yo tomé esta, es que esto es bien, hermano, a mí me impresiona porque la palabra en hebreo viene de kabad, la palabra kabad, y significa sentir peso, pero entonces, esta es la misma palabra que se utiliza para hablar acerca de la presencia de Dios. Kabod, que es, y kabod significa, kabod, no ikabod, porque ikabod significa sin gloria, sin presencia, pero la palabra kabod significa peso de gloria, sentir peso. Y aquí respeto, honra, se dice kabad, que significa sentir peso. Hermano, a mí me impresionó. Significa sentir peso, honor, vejez. También significa venerar. Venerar es respetar, darle el lugar. En el griego se dice timao. Fíjese, está hablando de honra, respeta. Timao significa premiar, darle un valor, fijarle un valor, poner atención, ponerle atención. Pero ahí sí está, ¿a qué se está refiriendo? A papá y a mamá. Esto es para que los hijos no nos olvidemos de los padres. Bueno, si tal vez no puedes ayudarlos económicamente, aunque sea una llamada, ¿verdad? O visítalos. Pero si puedes ayudarlos económicamente, ayúdalos. Porque eso va a ser el resultado en beneficio. Para ti va a quedar la satisfacción de que lo hiciste. Pero va a resultar en bendición para tus hijos. Porque esa bendición, hermano. Qué deliciosas son las bendiciones de nuestros padres. Qué deliciosas las bendiciones de nuestros padres. Yo disfruto cuando mi mamá me bendice. Y viera cómo extraño cuando mi abuelita me bendecía. Me decía, oh, lo bendigo, hijito. Lo bendigo. Ay, hermano, a mí me llenaba esa bendición. Entonces, ¿cómo nosotros como padres no vamos a bendecir a nuestros hijos? Pero como estamos hablando, cuando los hijos se olvidan de los padres, no, tenemos que tener nuestro corazón puesto en el Señor. Entonces, aquí vimos dos problemas. Cuando los padres se olvidan de los hijos, saber que Jehová es nuestro Padre, pero cuando los hijos se olvidan de los padres, hermano, la solución es que los hijos honren a papá y mamá. Y esto no se puede sin la ayuda de Dios, sin la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, me voy a detener aquí por causa del tiempo, ¿verdad? Pero sí quiero tal vez terminar con... Es que quiero ver... No, mejor me voy a detener aquí. La otra semana vamos a terminarlo, pero entonces quiero preguntarte a ti, papá y mamá, hijo o hija que me estás viendo, si tú como padre no has ocupado, no has hecho el papel que te toca, pídele la ayuda a Dios. Si tú como hijo no has desempeñado la función que te toca, como hijo, de honrar y respetar. Y recuérdese que honrar y respetar no solamente obedecer, sino ayudar, pues, ¿verdad? Como lo vimos ahí en la palabra. Si es necesario que nos acerquemos ante la presencia del Señor y que busquemos con todo el corazón poder reconciliarnos delante de Dios. Al final la decisión es tuya, pero yo sí te hago una exhortación a todos los que me están viendo, para que en este momento
pongan su corazoncito y le digan, Señor, depende de qué lado estés, ¿verdad? Y si has hecho o has cometido este error, este problema, este pecado, que te pongas a cuentas con el Señor. Porque el Señor es grande y misericordioso. Y Él, hermano, perdonará todos nuestros pecados y nos va a auxiliar y nos va a ayudar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque eres un Dios tan bueno, tan lleno de amor, tan lleno de misericordia, Señor. Te suplicamos, por favor, Señor, que en tu gracia y en tu bondad hagas crecer esta semilla, esta palabra. Pero también, Señor, que veas estos dos problemas, Señor. Puede ser que los padres se hayan olvidado de sus hijos o que los hijos se hayan olvidado de sus padres. Te pido que el Espíritu Santo llegue hasta el corazón de cada uno, Señor, y que puedan ser tocados, bendecidos, Señor. Perdónanos, Señor, si tal vez no lo hemos hecho bien, si no hemos sido buenos padres, Señor. Perdónanos, ayúdanos, Señor, por favor. Perdónanos si no hemos sido buenos hijos, Señor, también. Por favor, auxílianos, ayúdanos, Señor. Queremos que nuestra vida impacte en bendición tanto a nuestros hijos como a nuestros padres, Señor, por favor. Por favor, Señor, yo bendigo a mis hijas, Señor, a Naomi, a Débora, las bendigo en el nombre de Jesús. Que sepan que están cubiertas, Señor, bendecidas. Bendigo a todos aquellos que están bajo las alas ministeriales, como ovejas, como hijos, Señor. Yo los bendigo, Señor, hasta donde llegue, Señor, esta cobertura. Aquellos que nos escuchan, que nos reciben, Señor, los bendecimos y que las bendiciones de Jehová les alcancen, Señor. Por favor, bendíceles en su salida, en su entrada, en su levantar y en su acostar, Señor, por favor. Guárdalos, protégelos, Señor. También te pido que bendigas, Señor, a mi mamá, Señor, allá en Guatemala, Señor, por favor, guárdala. A mi suegra, bendícela, Señor, también guárdala, por favor, Señor. Y así a cada uno de los padres que nos están viendo en esta hora, Señor, los bendecimos. Te pido que tu presencia, que tu Espíritu Santo llene sus vidas, sus corazones, Señor, por favor, con esa bendición que solo tú puedes dar, Señor. Solo tú puedes darla, Señor. Pido que la palabra sembrada lleve fruto abundante en cada uno, Señor. Y que nos ayudes, Señor, por favor, para que nuestra vida vaya siendo como tú quieres, para que un día tengamos ese encuentro contigo en las nubes y que podamos estar para siempre contigo, Señor. Irnos en ese turno de honor en el nombre de Jesús. Oh, prakabashetera masaya. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te agradecemos. En el nombre de Jesús. Aleluya, te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Tú cuidas de mí, Señor. Tú cuidas de mí. ¿Por qué no le dices un momentito? Y gracias, Señor, porque tú siempre cuidas de nosotros, Señor. Tú eres nuestro Padre. ¿Por qué no le dices ahí? Padre, Padre, mi ansiedad hoy echo sobre ti. Una vez más, díselo. Sí, Señor, sí, Señor. Una vez más, Padre. Ponla ahí. Todo lo que tengas, dáselo hoy al Señor. Ansiedad, tristeza. Pero que hoy sea un nuevo empezar para ti, iglesia. Uprashete remasaya.
Sí, Señor. Tú cuidas de mí. Sí, Señor. Tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí. Una vez más, confiésalo. Cuidas de mí. Tú cuidas de mí. Gracias. De mí. Oh, sí, Señor. Sí, Señor. Cuidas de mí. Oh, gracias porque has cuidado siempre. Tú cuidas de mí. Sí, Señor. Sí, Señor. Cuidas de mí. De mí. Padre, levanto mis manos para agradecerte por tu bondad, por tu amor, Señor. Te pido que bendigas a tu pueblo, Señor. Que busque siempre el amarte, el consagrarse a ti, Señor. Como pastores, como padres espirituales, les bendecimos, les cubrimos. Y te pido que el bien y la misericordia les persiga donde quiera que vayan y les alcancen, Señor, las bendiciones, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Y te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Tal vez tú, amigo, que nos ves, que quizás habías experimentado esto en carne propia y que no sabías cómo salir de este dolor o de esta situación, pero que escuchaste el mensaje y aprendiste. Oh, la solución se llama Cristo Jesús. Repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Aleluya. Mira, si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que a partir de hoy, si te habías sentido huérfano, ahora vas a empezar a sentir el amor de papá, de allá, de nuestro Señor, nuestro Padre del cielo. Pero si tal vez habías tú quizás actuado como papá mal, a partir de hoy la grandeza y la bondad de Dios te va a ayudar para recuperar, para bendecir a tus hijos y a toda tu familia. Queremos saber de ti. Si tú hiciste esta oración, nos gustaría que nos lo dejaras saber. Envíanos un mensaje por medio del Facebook, ¿verdad? O puedes entrar a www.beneceraposentoalto.org. Ahí nos puedes dejar un mensaje también, o a nuestro correo electrónico, porque queremos también nosotros ser bendecidos a través del testimonio de que tal vez tú aceptaste, reconociste a Jesús como tu Salvador. Te invito a que visites nuestras redes sociales de Facebook, de YouTube. Visita nuestra página web, escucha la radio 24 horas, baja la aplicación para sistema Android.
Para los pequeñines de la iglesia, los que nos sintonizan, tenemos las actividades, tenemos para prejuveniles también. Y mañana les invito a todos, 1:30 de la tarde, el programa Cristo ama a los niños. Este es de enfoque específicamente para los niños. Así es de que no me resta más que recordarte las palabras del Señor Jesús, que dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, aún hasta el fin de este mundo. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Bendiciones.